Cada uno de nosotros tiene un sueño, algo que en nuestras vidas deseamos realmente conseguir. Una cabaña perdida en Groenlandia no parece una gran elección, pero allí fue donde el sueño de Ramón Larramendi empezó a transformarse en realidad. Desde pequeño, el reto y la soledad del Ártico me habían fascinado. Pero tanto al leer los relatos de las exploraciones como cuando tuve la oportunidad de participar en 2 de ellas, me di cuenta de que la obsesión por alcanzar la meta lo más rápido posible les hacía perder el sentido ante mis ojos. Yo quería sentir el Ártico de una forma diferente, con tiempo para aprender de su gente y su tierra. Mi idea era pasar 2 años y medio viajando desde Groenlandia hasta Alaska, en la forma más semejante posible a como lo hacían los esquimales, en trineo de perros y remando en kayaks. Era un enorme reto, pero un reto que yo no quería afrontar en solitario. El hecho de vivir en España, donde no existía ninguna tradición en exploraciones polares, no facilitaba las cosas. Durante 2 años buscó sin fortuna a alguien interesado por su idea, hasta que un año antes de la partida, el equipo se formó de un modo casual. Cuando llegas y lo ves dices no. En la etapa esta... Manuel Olivera se enteró del proyecto a través de un amigo. Su afición al alpinismo y la aventura ya le había llevado anteriormente a un viaje con Ramón, donde ambos se habían compenetrado. Su calma y su forma calculadora de afrontar los problemas eran una garantía. Pero primero debía acabar su carrera de ingeniero. ¿A qué te hicieron el mapa? ¿Van a poder encontrar el original? Antonio Martínez alternaba su vida de joven ejecutivo con sus estudios y proyectos de expediciones, hasta que un día Manolo le habló de Ramón. Su decisión de embarcar en el proyecto fue inmediata, pero no podía partir antes de liquidar sus compromisos. El más joven del grupo y el más inexperto era Rafael Peche, de 22 años y estudiante de fotografía, que buscaba escapar de su forma de vida marginal en la gran ciudad. Ramón sabía que era un riesgo, pero al tiempo intuía algo profundo y valioso dentro de él que le dio confianza. Yo era el único del grupo con alguna experiencia en el Ártico, y esta se limitaba a 2 viajes en esquí a través de Islandia y Groenlandia. Decidimos que Rafa y yo saldríamos los primeros para empezar nuestro aprendizaje en el manejo de los perros en Groenlandia. Manolo y Antonio vendrían cuando estuvieran libres. El sueño se empezaba a hacer realidad. Ramón y Rafa llegaron a Groenlandia en febrero de 1990. La tarea de aprender a manejar un trineo de perros empezaba. La población de Ilulissat sería su escuela. Sabíamos que en el viaje íbamos a vivir lo mejor y lo peor del Ártico. Yo había estado anteriormente en Ilulissat y decidimos que este era el mejor lugar para pasar nuestro primer invierno. Sus fiordos y kilómetros de mar helado eran un perfecto campo de pruebas y la meteorología era cualquier cosa menos predecible. En Groenlandia, al igual que en el resto del Ártico, no existen carreteras y el 80% de la isla está permanentemente cubierto de hielo. Los tiros de perros son el medio de transporte más fiable y económico en invierno. La raza de perros groenlandeses es reconocida por su fortaleza y resistencia. Los perros se crían con el fin de tirar de pesadas cargas, consumiendo pequeñas cantidades de alimento. Los nuestros eran jóvenes y habían tirado muy poco anteriormente, y por supuesto no entendían una palabra de español. Con ellos empezó nuestro aprendizaje del idioma esquimal, pero no siempre quedó claro quién era el que estaba al mando.
Aprender a manejar un trineo de perros era solo una de las asignaturas. Si querían sobrevivir, tendrían que aprender, entre otras cosas, a cazar y a pescar. Nunca faltaron maestros esquimales más que dispuestos a transmitir sus conocimientos. La pesca es la principal fuente de ingresos de Ilulissat. Un día, cuando mi amigo Amos iba a revisar su agujero de pesca en el hielo, me preguntó si quería acompañarle. Parecía bastante simple. Buscas un buen sitio y haces un agujero en el hielo. Yo empecé el mío mientras Amos, en su lugar habitual, reabría el suyo. Una vez abierto el agujero, las líneas de anzuelos con el cebo se sumergen hasta el fondo, dejándolas allí durante un día o dos. Entonces se vuelve a abrir el agujero, y si han picado se retira el pescado. El trabajo se hace normalmente sin usar guantes, una acción que yo admiraba, pero que no logré dominar muy bien. Lo que parecía requerir más esfuerzo era cavar el agujero. Cuando por fin acabé el mío, Amos ya había recogido todo su pescado y estaba listo para volver a casa. Las focas son otra de las fuentes básicas de comida esquimal. En Ilulissat se cazan en el borde del hielo con el mar. El hecho de transportar los botes hasta allí no es un gran problema, solo requiere imaginación. Durante siglos, los esquimales han estudiado los hábitos de los animales que forman su entorno. La foca no podía ser una excepción. Las focas son criaturas curiosas y hasta cuando están bajo el agua se sienten atraídas por los movimientos y sonidos que imitan sus chapoteos y forma de excavar a través del hielo. Los cazadores logran así engañarlas y atraer hasta la superficie a las más curiosas. La caza de focas es una mezcla de paciencia, suerte y habilidad. Los cazadores con los que convivimos tenían sin duda estas virtudes. La foca es la mejor materia prima del Ártico. La carne aporta las vitaminas y nutrientes necesarios para sobrevivir. Y la piel sirve para confeccionar toda clase de vestidos y calzado. De una foca no se desperdicia nada, y nada sabe mejor que comerse unas jugosas costillas calientes sentados en el borde del hielo. Los perros también disfrutan del manjar. Mucho tendría que aprender aún Ramón sobre la paciencia. Estaba ansioso por viajar y a la primera señal de buen tiempo decidió partir. Rafa y yo permanecimos 3 días perdidos en medio de una tormenta, sin comida y sin radio. Tras esta experiencia habíamos aprendido una buena lección. Si queríamos sobrevivir en el viaje,
tendríamos que estar siempre preparados para las peores condiciones. Esa vez, a pesar de estar a menos de 20 kilómetros de un pueblo, habíamos sobrevivido a duras penas, regresando agotados y casi desesperados. La próxima vez podría ser diferente. La llegada de la primavera es algo por lo que se suspira en Groenlandia. La temperatura raramente pasa de los 10 grados, pero en el momento que lo hace, todo el mundo está dispuesto para una comida en el campo. El verano marcó la llegada de Manolo. Ramón había viajado hasta Narsarsuaq, donde se reunieron para caminar los 60 kilómetros hasta Narsak, el punto de partida del primer itinerario en kayak a lo largo de la costa oeste de Groenlandia. La expedición estaba oficialmente en marcha. Al principio, Manolo no estaba muy preparado para la versión groenlandesa del verano. Acostumbrarse al clima y al aislamiento le llevaría algún tiempo. Las primeras semanas fueron duras para Manolo, pero su espíritu pronto se levantó. Las paradas que hacíamos en los distintos poblados eran un empujón para nuestro ánimo. Nuestra llegada solía ser un acontecimiento y pasábamos horas discutiendo sobre los kayaks y las técnicas de remo. Nuestras palas despertaban gran atracción. Las palas tradicionales de los esquimales están talladas en una sola pieza de madera, mientras que las nuestras eran de plástico con las hojas en ángulo recto. Algunas demostraciones eran necesarias. Hasta que llegamos a Groenlandia creíamos que sabíamos navegar con un kayak. Pero cuando le echamos la primera mirada a los kayaks de piel de esquimales, descubrimos que éramos unos aficionados al lado de la gente que rema y caza desde esas delicadas y eficientes embarcaciones. No iban a pasar muchos días para que Manolo y Ramón descubrieran hasta dónde llegaban sus habilidades reales en la navegación. Cuando empezó la tormenta, no estábamos muy alejados de tierra. Las olas eran grandes, pero no peligrosas. Sabíamos que estar cerca de tierra es siempre más seguro, pero las rompientes lo hacían muy arriesgado. Así que decidimos ir mar adentro. Yo iba delante y Manolo detrás. A los pocos minutos miré y no vi a Manolo. Traté de retroceder, pero no podía. Las olas me empujaban hacia adentro.
Algo flotaba en el agua, una bolsa, la bolsa de la cámara de Manolo, pero él no estaba en ningún sitio, solo veía espuma. Manolo había desaparecido. Manolo sobrevivió, pero solo gracias a una combinación de suerte y resistencia física. Las gélidas aguas del estrecho de Davis pueden reclamar una víctima en cuestión de minutos, y el coraje allí no es suficiente. Para él, una diminuta playa arenosa en una costa de acantilados fue la salvación. Por suerte, el accidente ocurrió cerca de un poblado. Yo fui a buscar ayuda mientras Rafa rastreaba en busca de Manolo. Cuando finalmente le encontramos, estaba casi inconsciente y sufriendo una severa hipotermia. Mientras le llevábamos al hospital, me sentía culpable por el accidente. Mi expedición había estado a punto de matar a mi amigo. Sobreponiéndose a lo que pudo ser una tragedia, la expedición continuó. Groenlandia es una tierra de extremos, sobrecogedores paisajes, clima impredecible y calurosa hospitalidad. Es una tierra donde lo viejo y lo nuevo se mezclan en una difícil armonía. En octubre, después de un viaje de más de 1.800 kilómetros, la expedición llegó a Uqusisat. Fue cerca de allí, mientras cazaba, cuando Ramón realizó un gran descubrimiento. Los esquimales de la cultura Thule se establecieron en Groenlandia en el siglo XII. Muchos de sus enterramientos han sido descubiertos a lo largo de la costa. Debido a la presencia del permafrost, los Thule enterraban sus muertos en oquedades rocosas y cubrían sus cuerpos con piedras. En una de estas acumulaciones de piedras se realizó el importante hallazgo. Dentro de la tumba había un cuerpo tan perfectamente conservado que parecía estar aún con vida. Su pelo y piel, al igual que sus ropas, estaban intactos. El cuerpo estaba colocado con las piernas dobladas, las manos alrededor del pecho y la cara cubierta con una máscara de piel. Esta máscara, de unos 400 años de antigüedad, significaba que el fallecido era alguien importante, posiblemente un brujo. Era la primera vez que aparecía tal ornamento en una tumba esquimal. El final del otoño y el principio del invierno fueron temporadas realmente ocupadas para la expedición. Había que preparar la próxima etapa a través de la costa norte de Groenlandia con los tiros de perros. Rafa utilizó su talento artístico adaptando los trineos tradicionales esquimales para el viaje. Manolo hizo realidad los diseños y Ramón ocupó su tiempo en el monótono trabajo de coser arneses para los perros. La cocina es lo que también va. El siguiente proyecto eran los trajes, momento en el que se volvió a recurrir a un experto. Con la ayuda de Annie, las chaquetas de caribú y los pantalones de piel de perro pronto estuvieron listos.
En febrero de 1991, tras el primer año en Groenlandia, la expedición abandonó Ukusisat. Para llegar a Canadá, tendrían que viajar rumbo norte hacia Siorapaluk, a fin de rodear una gran extensión de agua abierta o polínea. Desde Siorapaluk, a través del hielo marino, se giraría al oeste, con destino a Grisfjord. La polínea era mucho más grande de lo habitual y forzó a la expedición a viajar 200 kilómetros hacia el norte a fin de evitar el mar abierto. Su confianza se basaba en encontrar caza para alimentar a los perros, pero no hubo éxito. Escasos de comida y preocupados por el estado de salud de sus animales, decidieron ir hacia el oeste, a la estación meteorológica de Eureka. Nuestra esperanza era forzar a los perros y a nosotros mismos a la máxima velocidad posible. No teníamos referencia sobre el camino que tomamos. Nunca antes había sido transitado. Era la ruta más corta sobre el plano. Simplemente buscábamos velocidad. Las cercanías del Polo Norte magnético hacían inservibles nuestras brújulas. Paso a paso nos preguntábamos si estábamos en el camino correcto. Cada uno tenía sus ideas, pero ¿quién tenía la buena? ¿Sabes? No sabes bien cómo es de... Sí, ha habido una cuesta abajo que parecía y de repente era, no lo ves. era pina. Bueno, hemos... Después de 2 semanas aún quedaban muchos kilómetros hasta Eureka. Nuestra comida era muy escasa y la de los perros estaba agotada. Todos nuestros intentos de caza habían fallado. Pronto, algunos de los perros mostraron síntomas de agotamiento y otros unas lesiones en las pezuñas que requerían un continuo cuidado. ¡A callar! Cada día que pasaba veía menos posibilidades. En el momento de mayor duda e incertidumbre, fue la seguridad de Manolo la que me mantuvo en pie, empujándome hacia adelante. Parecía como si por haber vencido una vez a la muerte, lo pudiera hacer de nuevo. Cinco de nuestros perros habían muerto de agotamiento. Para salvar al resto, abandonamos un trineo y la mayor parte de nuestro equipaje. Vivíamos con la esperanza de que el ir más ligeros incrementaría nuestras posibilidades. ...24 días después de dejar Groenlandia, la expedición alcanzaba Eureka. 10 perros habían muerto de hambre, agotamiento o pasto de los lobos. Los más débiles habían sido llevados encima del trineo e incluso en brazos, cuando ya no quedaba sitio. Los cuerpos de las víctimas fueron utilizados para mantener vivos al resto de los perros. Este fue sin duda el tramo más duro del viaje, el más difícil de sobrellevar y en el que los perros lo dieron absolutamente todo. Habían alcanzado Eureka sin ningún deseo de continuar. Tras 10 días de descanso, Ramón estaba de nuevo impaciente y listo para salir. Manolo le conocía y sabía que cuando tomaba una decisión, nada podía detenerle. Así que continuaron. Pues, hombre, con muchas ganas nos metimos a este viaje con... Antonio esperaba ansiosamente su llegada a Grisfjord. Las noticias que le habían llegado del anterior viaje le daban día a día más que de sobra para pensar. El planteamiento era ese, ir ligero, avanzar rápido y cazar sobre la marcha.
Entonces salimos... Aquella reunión fue feliz y triste para todos nosotros, pero especialmente para mí. Manolo tenía que continuar sus estudios y volvía a España. Ya no le veríamos hasta que estuviéramos en Alaska. ¿Cuándo nos vemos ya? A ver cuándo nos vemos, tío. Pásate a visitarnos por Alaska, hombre. Paseíto por ahí. Seguro. Bueno, muchachos, Pues nada. Dale tío, besos sí. a la peña. Nos vemos. llamar cuando tengáis problemas. Mira, mira, el avión, Manolo. Antonio apenas sabía algo sobre trineos de perros, pero no había tiempo para aprender. La primavera estaba acabando y la expedición tenía que seguir inmediatamente a fin de llegar a Resolute Bay con alguna seguridad. La siguiente etapa implicaba cruzar el caótico hielo del estrecho de Jones. Hola, qué divertido. Ey, ey, ey. Hala, hala. Mira, el agua, tío. Está traicionero esto, ¿eh? Está traicionerillo. ¿Cagando? El hielo marino se derretía rápidamente y había grandes agujeros con agua a todo nuestro alrededor. Grietas y más grietas empezaban a aparecer. En cualquier momento podíamos ser atrapados sin posibilidad de ir adelante o atrás. Venga. Tama. Vamos, Tama. Venga. ¡Vamos! Vamos. Venga. Por el centro, que parece que por los lados es un poco fino. A veces nos vimos bloqueados y el único medio de avance fue utilizar un témpano de hielo que empujábamos a modo de almadía hasta la siguiente zona de hielo firme. Este ya está. Para empeorar las cosas, la Polínea, bien llamada la puerta del infierno, iba creciendo rápidamente, amenazando con tragarnos si no avanzábamos más deprisa. En el horizonte, la isla de Devon parecía estar a una vida de distancia. A35 Resolute, A35 Resolute. Spanish Dotlet Expedition calling. Can you copy me? Es una manera, ¿eh?
La expedición, tras 22 días, logró salvar la Polinia. Tan avanzada ya la primavera, no era posible continuar el viaje con los trineos. Rafa voló con los perros hasta Creswell Bay, donde pronto estuvo inmerso en la vida de este campamento. Ramón y Antonio permanecieron detrás para intentar cruzar el estrecho de Barrow en kayak. Rafa encontró que la vida en Creswell Bay era de todo menos aburrida. El campamento era un lugar sin puertas donde las familias venían a cazar, pescar y a disfrutar de los largos días de verano en compañía de los viejos amigos. El mar alrededor de Creswell suministra una magnífica cosecha de nárvales y focas, que provee carne y pieles suficientes para mantener a todo el mundo ocupado. El colmillo de los nárvales tiene tanto valor práctico como artístico. Hoy día lo usan los artesanos que hábilmente transforman el excepcional diente en una pieza de arte de gran valor. Una vez vendido, puede significar una barca o una motonieve y algún dinero extra para otras necesidades. En otoño, los salmones empiezan sus migraciones. En Creswell Bay, los esquimales todavía usan el arpón tradicional o kakavik. El mango está hecho de madera y la cabeza de asta cocida de buey almizclero. Las puntas originales de hueso de ballena hoy han sido sustituidas por grandes clavos. Como en la mayoría de las actividades esquimales, en la pesca participa toda la familia. Niños y mayores son llamados a compartir la experiencia. La llegada del frío solo hace que las actividades aumenten. Los alrededores vibran llenos de vida salvaje, y Rafa tuvo cientos de oportunidades para observarla. Creswell Bay era el lugar ideal para aprender los aspectos más tradicionales de la vida esquimal del norte del Canadá. Después de numerosos intentos, Ramón y Antonio lograron atravesar en kayak el estrecho de Barrow. Fueron más de 3 meses para recorrer 60 kilómetros. Volviendo a Resolute Bay, decidieron volar a Creswell y allí esperar al invierno a fin de volver a recorrer su ruta con los trineos de perros. 7 meses después, tras otros retrasos, tomaban rumbo oeste hacia Yoahaven. Yoahaven era también el punto de paso de otra expedición. Un equipo de groenlandeses había llegado desde Resolute Bay en su camino hacia Barrow, Alaska. Su expedición era un homenaje al histórico viaje que 70 años atrás había realizado Knut Rasmussen. Antes de salir, hicieron una demostración de cómo se preparan los raíles de los trineos.
En la actualidad, la mayoría de los trineos usa raíles de teflón. Este forma una buena superficie deslizante y muy resistente para los largos viajes. Pero cuando la temperatura baja de los 40 grados bajo cero, el teflón pierde su capacidad deslizante y la marcha se hace más lenta. Una fórmula para solucionar el problema es recubrir los raíles con hielo. Los groenlandeses usaban tiras de algodón para formar la base. Primero empapan cada pieza en agua caliente y luego le dan forma sobre el rail. Todas las piezas juntas son alisadas de forma que no queden zonas ásperas. Se usa un trozo de piel de oso polar como brocha para aplicar el agua hasta lograr el grosor y la textura perfecta. Es un proceso lento y no tan fácil como parece. El día que nosotros lo intentamos fue un auténtico desastre. Viajar con un trineo de perros puede ser algo monótono y lento. Lo que hacía el viaje más llevadero para la expedición eran las paradas en las distintas comunidades, donde siempre encontraban una cálida bienvenida. La casa de Ululak, en Joaheden, está bastante lejos de la imagen tópica que muchos tienen sobre la vida en el Ártico. Hay agua corriente, electricidad, todo lo necesario. Posiblemente la única diferencia sea la carne de foca junto a la cocina de Jesse, o la escultura en la que trabaja Judas en el comedor. Y por supuesto, la radio que permanece encendida todo el tiempo. Cuando estás viajando día tras día, te acostumbras fácilmente a la rutina y al aislamiento. Pero cuando paras en un poblado, es difícil volver a ponerse en marcha. Una ducha y una cama son siempre más que bien recibidas. Pero lo que dificultaba la partida era el calor de la gente que nos brindaba su amistad. Creo que ninguno de nosotros se acostumbró jamás a decir adiós. Algunos de los esquimales con los que nos encontramos pensaban que estábamos locos por viajar a través del Ártico. Pero otros, como Akak, nos entendían. Él también era un aventurero, y cuando insistió en darme su parca de piel porque la mía estaba muy estropeada, no hubo manera de rechazarla, aunque me quedara un par de tallas pequeñas. El hecho de convivir día a día, semana tras semana con la misma persona en un pequeño espacio, hace siempre aflorar lo mejor y lo peor del interior de los seres humanos. Las cosas pequeñas se hacen grandes y las discusiones son frecuentes. Cuando empezó el viaje, Antonio y yo nos pasábamos el día compitiendo el uno con el otro. Cada uno hacíamos las cosas de distinta manera. Hasta que descubrimos que si queríamos seguir adelante y que las cosas funcionaran, tendríamos que lograr un acuerdo y empezar a aprender de las virtudes y los defectos del otro. Con Rafa, la relación había sido muy difícil desde el principio, motivada por una profunda diferencia de caracteres. Tratamos de ignorar nuestras diferencias hasta llegar a la conclusión de que toda solución pasaba por una comunicación sincera. Cuando Manolo y yo viajábamos juntos, él se molestaba por mis largos silencios. Le llevó tiempo darse cuenta de que yo no trataba de ponérselo difícil, simplemente yo era así. A veces me irritaba con su convicción de que él siempre tenía la razón. Era una batalla continua. Lentamente aprendimos a escuchar y por tanto acostumbrarnos tanto a tener la razón como a cederla. Cada día consistía en levantarse y luchar para encontrar la mejor forma de seguir adelante juntos.
Cuando llegamos a Coppermine pensamos que aquello era una celebración de bienvenida, pero de pronto nos dimos cuenta que estábamos conduciendo a nuestros perros en medio de las fiestas de primavera. Los juegos tradicionales esquimales nunca se han practicado con ánimo de gloria o reconocimiento. Son ejercicios para incrementar la fuerza y mejorar las técnicas de supervivencia. Algunas de estas habilidades hoy día no son tan necesarias, pero añadiendo alguna que otra adaptación moderna, dan espacio a la diversión. Los juegos más tradicionales se siguen realizando exactamente de la misma forma y exigen una gran fuerza y habilidad. Antiguamente se jugaban dentro de un iglú, ahora se llevan a cabo en el gimnasio del colegio. Como antaño, no hay fiesta completa sin cantos y tambores. En el viaje rumbo oeste desde Coppermine no hubo hechos destacables, viajando tranquilos a través de las mismas condiciones más o menos, hasta que, pasado Paulatuk, encontraron un lugar espectacular. Los acantilados del Cabo Bathurst están formados por rocas bituminosas y grandes concentraciones de azufre. Como resultado, estas colinas han estado ardiendo durante cientos de años y aún lo hacen hoy día. A todo lo largo de las paredes se veían grandes manchas de cenizas rosas y amarillas, con un penetrante olor a azufre. Era una imagen dantesca, hielo negro recubierto de humo. A los esquimales no les gusta venir por aquí. Ellos piensan que este es el hogar de los espíritus. Durante la primavera del año 1992, la expedición continuó su viaje a través de los desérticos paisajes del Ártico Central, llegando a Inuvik en los primeros días del mes de junio. Habían viajado más de 8.000 kilómetros con sus perros desde que abandonaron Groenlandia. En Inuvik, Manolo se volvió a reunir con la expedición y allí empezaría la etapa en kayak, a lo largo de la costa norte de Alaska. Rafa no les acompañaría. 2 años y medio de duro viaje habían hecho mella en una antigua lesión de columna que requería ser tratada quirúrgicamente en España. La mayoría del viaje a lo largo de la costa no podría ser filmada. El tiempo y las condiciones del hielo impidieron a la expedición llegar remando a Valdez, su meta final. El viaje en kayak finalizó en Kotzebue en septiembre, donde se tomó la decisión de permanecer un invierno más en el Ártico y cruzar el interior de Alaska con un nuevo tiro de perros. Manolo no podía quedarse. Había hecho planes para casarse en septiembre y esto no podía esperar. Volvería en la siguiente primavera para lo que sería el último tramo en kayak. En Alaska, los trineos de perros han dejado de ser un medio de transporte para transformarse en un deporte.
Los perros que usaríamos habían sido criados específicamente para las carreras de larga distancia, y su dieta estaba científicamente estudiada. Comida formulada, enzimas y vitaminas, suplementada con salmón o cordero. Los tiros también eran diferentes. En Groenlandia y Canadá habíamos usado el tiro en abanico que permite a los perros buscar su propio camino entre los caóticos bloques de hielo marino, así como saltar por encima de las grietas del mar. En Alaska se usa el tiro en tándem, diseñado para los estrechos caminos que surcan sus bosques boreales. Nuestro trineo también era más ligero y tecnificado. El viaje por el interior de Alaska fue el más rápido que hicimos con un trineo de perros. Los días en Alaska volaban para Antonio y Ramón. Era el último gran tramo, pero según se acercaban a Valdez, empezaban a sentirse un poco desconcertados. La expedición estaba acabando. En marzo de 1993, la expedición dejaba Whittier con rumbo a Valdez, la meta final. Pasamos nuestra última noche acampados en la playa hablando y hablando sobre el hecho de que nuestra expedición había acabado y sobre la vuelta a casa. También hablamos de nuestra amistad y de todo aquello por lo que habíamos pasado y aprendido en estos 3 años, y si podríamos seguir siendo los mismos una vez de regreso a España. Antonio sabía que había cambiado, se sentía a gusto. Empezó esta expedición buscando una respuesta cuando ni siquiera conocía la pregunta. Al descubrirse a sí mismo, esta ya no tenía sentido. Manolo pensaba que 1 año en la expedición habían sido como 10 en la vida real, añadiendo a su título de ingeniero una licenciatura en supervivencia. No fue su fuerza física la que se lo concedió, sino el ser honrado con nosotros y consigo mismo. Para mí el viaje había sido más que una aventura. Se había transformado en una exploración de nuestro interior. Empezamos como desconocidos y luchamos por encontrar el camino para salvar nuestras diferencias. Ahora sé que lo más valioso de todo no estaba en el Ártico en sí, sino dentro de nosotros, pero que cegado por egoísmos, no había tenido antes la oportunidad de salir. Cuidado, espera. Pongo la cámara aquí. La expedición llegó a Valdez, el punto más al norte alcanzado por los españoles en su exploración del continente americano, el 25 de marzo de 1993. Habían permanecido 1.167 días en el Ártico y viajado más de 14.000 kilómetros, 4.000 en kayak, 9.500 con trineos de perros y 550 a pie. El viaje polar sin medios mecánicos más largo registrado en la historia.
Ramón Larramendi está escribiendo un segundo libro sobre antropología esquimal y desarrollando la exposición itinerante que dará a conocer la expedición. Manuel Olivera está acabando su máster en ingeniería y trabajando con Ramón y Antonio en lo que ya hoy es el Centro Español de Estudios Polares. Antonio Martínez está escribiendo un manual técnico sobre supervivencia en climas polares, así como preparando el libro de la expedición. Rafael Peche colabora en las distintas tareas que se están realizando con respecto a la expedición. Además, está preparando varias exposiciones sobre su trabajo fotográfico. Los 4 quieren volver al Ártico.